Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. De regreso en su programa Consejero Empresarial, hoy con un tema muy importante. Deja a un lado lo jurídico y se enfoca al factor humano sobre la competencia. Más aún cuando en momentos de crisis como la actual, que se vislumbra y se anuncia por su propio gobierno que viene a más, pues viene la necesidad de ser creativo, desarrollar nuevos proyectos, inventos que te pongan en ventaja de la competencia y en los ojos y en las manos de tus potenciales clientes. Pero no nada más es al estilo mexicano de primero aviento y después averiguo. Para una orientación en esta parte, traemos a nuestro experto en propiedad intelectual, que es el maestro Ricardo Rodríguez. Adrián, muchas gracias. Bueno, pues Richie, pues vamos comenzando con el tema. De verdad, somos impulsivos, emotivos, emocionales los mexicanos, y a veces no somos tan reflexivos. Entonces quisiera que nos dieras una recomendación de cómo canalizar ese sentido creativo o esa inventiva. Así es. Para enfocarnos en lo que sabemos. Mira, definitivamente el mexicano es muy creativo, pero no solamente es un tema de creatividad. Es un proceso en el cual la persona que va a crear algo tiene que tener conciencia, cuando menos de estos tres factores. Y algo hermoso de nuestra profesión, o al menos de la mía, que es lo que es propiedad intelectual, es que te das cuenta con el tiempo lo que funciona y lo que no funciona. Y bueno, a partir de esto quiero recomendarles estos 3 pasos, ¿no? El primero tiene que ver con expertise. El expertise tiene que ver con una maestría, con una sintonización, con una forma de conocer perfectamente y a profundidad tu tema. Porque muchas veces se cree que de pronto uno se va involucrando en un tema y se le ocurren cosas, y por el simple hecho de que se te ocurre crees que no existe. Y no, realmente los inventos o los procesos o las creaciones más importantes vienen de gente que conocen su industria de detalle, que conocen algún tipo de forma, materia, pero a profundidad. Y bueno, esto, por ejemplo, te voy a dar un par de ejemplos nada más. Por ejemplo, Mozart, que es, bueno, el ejemplo es de por sí grande. Él tocaba desde que tenía 5 años, pero no es que compone sus piezas hasta los 21. Fueron 15 años en el que él realmente no compuso. Él tocaba y era muy bueno, pero hasta los 21 años, después de 15 años de práctica, él empieza a componer piezas realmente buenas. Otro ejemplo de esto, también por ejemplo en el tema musical, son los Beatles. Los Beatles estuvieron juntos 5 o 6 años tocando en Hamburgo, en Alemania, y es después de esa etapa que estaban en bares, en antros, que empiezan a ser un grupo renombrado y empiezan a componer cosas interesantes, ¿no? Entonces, la primera fase es lo que muchos autores dicen las 10.000 horas, la regla de las 10.000 horas, que es conocer un tema a total profundidad. El segundo... Aquí nada más, Richie, es que debemos dejar en claro, porque siempre me quedé con una reflexión. Pues esas 10.000 horas es tanto académico como de vida. Claro. Y en segundo, que quede claro que si hay inventos que son chispazos. Por supuesto. Pero pues un invento aislado a todo el conocimiento de una industria, de un comercio, de una rama de distribución, pues no sirve de nada. Sí, y lo preocupante de esto es que si tú no conoces bien la industria, puedes pensar que no existe y vas a invertir mucho tiempo y dinero y esfuerzo a algo que ya existía, porque al final sucede, y sucede muy a menudo. Y bien, siguiente recomendación. La siguiente recomendación es la observación. La observación es algo importantísimo, porque tienes que estar bien alerta de lo que pasa a tu alrededor, de las tendencias, de lo que la gente le gusta, de lo que está de alguna manera de moda, ¿no? Y para esto traigo un par de ejemplos, de hecho, también mucho más innovadores, que tienen que ver con tecnología. Por ejemplo, Twitter, la herramienta que nosotros usamos, que es microblogging, como se llama, sucedió a través de un par de amigos que habían trabajado en Google. Después de trabajar en Google, ellos fundan una startup, se dedicaban a lo que es el podcasting, y uno de ellos se da cuenta que la gente se dedica mucho en el Messenger en aquel entonces, poner en sus estatus comentarios, opiniones. Entonces empieza a dar cuenta que a la gente le gusta hacer microblogging. A partir de ellos fundan Twitter, porque se da cuenta que a la gente le gusta eso y que no tiene dónde hacerlo. Otra también, por ejemplo, fue Mark Zuckerberg en Facebook,
que se da cuenta que la gente necesita una comunidad, lejos de lo que existía en ese momento, que era High Five y algunas redes sociales primitivas. Y él empieza a crear redes sociales en comunidades como universidades, y a partir de que se da cuenta que, por ejemplo, las personas buscaban saber más, pues no sé, a lo mejor de chicas que les gustaban, o querían saber si eran solteras. Entonces de pronto empieza a crear una comunidad en la web donde la gente puede interactuar y donde puede saber más de la gente que a ellos les interesa, ¿no? Entonces es a través de la observación, primero del expertise, pero también de la observación, que se puede llegar a crear algo importante. Ok, y ya que tengo esa experiencia, observo el mercado, veo las necesidades, veo las oportunidades, ¿qué sigue? Ok, tercer punto. Y este es, creo que después de los dos anteriores, el más importante. Tiene que existir un equilibrio. Y el equilibrio tiene que ver con un equilibrio entre la eficiencia, una gran idea, y la belleza o la arquitectura, que sea realmente algo que a la gente le guste. No nomás que sea eficiente, sino que tiene que tener un consenso, una equidad entre esos dos factores, ¿no? Y esto nos damos cuenta, por ejemplo, con lo que hizo Steve Jobs con Apple. Computadoras había, sistemas operativos, IBM, Windows, Linux, todos. Y todos son extremadamente eficientes. Pero cuando Steve Jobs le mete esa belleza a sus productos, la gente los usa. Y esto ha sido una tendencia durante los últimos años. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esta, o sea, no solamente tiene que servir bien, sino que tiene que verse bien y sentirse bien. Fíjate que me recuerda precisamente que mencionas a Apple, a su evangelizador de su marca, Guy Kawasaki. En algunas conferencias él refiere una gráfica donde la primera línea se refiere a la aplicabilidad y demanda que puede tener el producto, y la línea de abajo se refiere al éxito económico o de efectividad hacia el mercado. Entonces, si tú tienes una idea que queda inservible y nadie la demanda, está en el punto cero. Puedes tener una idea muy buena, pero a nadie le va a interesar, entonces no va a escalar. Entonces a lo mejor sí tenía eficiencia, pero no tuvo la posibilidad de posicionarse. Claro. Entonces él tiene una frase, dice arriba y a la derecha, que también la emplea mucho, lo empleó en su momento George Bush, para decir donde confluyen la necesidad cubrir una necesidad y la riqueza por la misma. Definitivamente un invento o un producto de esta naturaleza tiene que tener un objetivo de generar riqueza, ¿no? Y a partir de esto es algo que les comparto, es algo que definitivamente por la experiencia que he tenido en este ramo, y la verdad es que después de ver muchos inventos, muchos inventores, pues te queda claro que esos son los tres factores fundamentales. Y nada, una recomendación para cerrar esto. Bueno, obviamente que en el momento que llegues a este punto medular, que llegues a inventar algo, protéjanlo, porque realmente es muy frustrante que después de muchos años, mucho esfuerzo, mucho expertise y proyectos que realmente valen la pena, se pierdan porque hay empresas más grandes, y eso es obvio. O sea, obviamente, si tú haces algo que vale la pena, la empresa más grande, que tiene más poder adquisitivo, que tiene más expertise, que tiene más forma de distribución, lo puede replicar. Entonces, la única forma de que no lo repliquen, o que al menos tengan impedimentos para hacerlo, es la propiedad intelectual, ya sean patentes, ya sean marcas, ya sean diseños, ¿no? Entonces hay que protegerlo. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Un placer. Con esto concluimos el programa en esta ocasión. Recuerde darnos un like o suscríbase a nuestro canal en YouTube como Consejero Empresarial TV o Cohen TV. Nos vemos en la próxima. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones, presentó. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.